bajo el siguiente orden. Como primera participación tendremos el mensaje de bienvenida por el maestro Daniel Mora Ortega, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, AC. Adelante, por favor, maestro Daniel. Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gran honor dirigirme en esta ocasión para darles la bienvenida a este evento muy importante que diversas organizaciones sociales y académicas se han organizado. En este caso, es la presentación de la obra del doctor Jesús Castañeda Rivera, Introducción a la Lógica Jurídica y Sistemas Normativos. Seré muy breve en estas palabras, solamente para darle la bienvenida a todos ustedes, para reconocer la participación de los distinguidos comentaristas que habrán de participar y para felicitar al doctor Castañeda Rivera. Este es una de las actividades más importantes que hemos realizado como Colegio de Abogados junto con otras instituciones, pero sobre todo para la difusión de la lógica jurídica, de la cual desgraciadamente estamos ayunos en el país, en el Estado, pero que esto va a ser un importante impulso para todos los operadores jurídicos. Sin más preámbulo, demos inicio y nuevamente bienvenidos todos ustedes. Gracias, doctora Mónica. Muchas gracias, maestro Daniel. A continuación, tendremos el mensaje del doctor Humberto Urquiza, Martínez, socio fundador de AIMCO y exconsejero electoral del Instituto Electoral de Michoacán. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. En verdad que también para AIMCO es un gusto y un agrado estar en esta presentación del libro Introducción a la Lógica Jurídica y Sistemas Normativos. Sin duda temas de extrema actualidad y con comentaristas que evidentemente nos permitirán entender esta obra de Jesús Castañeda Rivera. Solamente me queda agradecer enormemente la posibilidad que le dieron a AIMCO de estar con ustedes acompañando esta presentación de este libro y que esperemos no sea la última, sino que vengan más de estas. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctor Humberto. Cedo entonces la palabra al maestro Alfredo Tapia, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Latina de América, quien nos dará también un mensaje. Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludo con mucho respeto a los que participan. Saludos, Jesús, con mucho respeto también, ya tiempo atrás conociéndonos, igual que con compañeros de más organizaciones. A la maestra Corina, un fuerte abrazo, recordarle acá de la Universidad Latina de América su visita ya hace unos ayeres, esperemos que pronto volvamos a restablecer por la comunicación directa, humana, que nos merecemos, digo yo, y pues agradecer esta gran oportunidad, esta gran posibilidad. Agradecerle a mi maestra, a la maestra María Jesús, también su disposición por estar aquí con nosotros participando en nuestro nombre y representación. Muchas gracias y enhorabuena y estamos aquí pendientes. Muchas gracias, maestro Alfredo. Ha llegado el momento de la participación de los comentaristas del libro. No sin antes explicarles la dinámica nuevamente, tienen aproximadamente 15 minutos para hacer sus valiosas aportaciones y comentarios. Por aquí yo estaré encendiendo la cámara cuando queden alrededor de 3 minutos. Les voy a hacer la seña y para que más o menos calculen el tiempo de su participación. Muchas gracias. Bien, pues voy a presentar a la maestra Tania Ábalos Cetina, no sin antes leer parte de su currículum. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Procesal Constitucional y doctorante en Ciencias Jurídicas por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Diplomada en Justicia Electoral por el Centro de Estudios de Derecho Comparado y Procesal Constitucional. Abogada postulante, fundadora de CONCIRE, Educación Humanista y cofundadora del Fondo Docente para la Educación e Investigación. Conferencista, tutora y facilitadora en diversos cursos, talleres y diplomados. Ha sido docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Universidad Autónoma de Durango y Universidad CEUMA. Adelante, maestra. Muchas gracias por la gentil presentación, maestra Mónica. Muy buenas tardes para todas y todos. Bueno, pues en principio me gustaría agradecer el espacio y por supuesto la oportunidad de poder coincidir y compartir un acontecimiento tan significativo como lo es la trascendencia del ser a través de la escritura. Y es que sin duda, pues escribir es la manera más profunda de leer la vida. Esta tarde me honra sobremanera el hacer extensivos algunos comentarios sobre la obra del doctor Jesús Castañeda Rivera, esta obra intitulada Introducción a la Lógica Jurídica y Sistemas Normativos. Para ese efecto, bueno, me permitiré desarrollar mi participación en tres momentos. El primero de ellos, refiriendo algunas consideraciones sobre el autor. En un segundo momento, compartiendo la metodología de construcción de esta obra respecto de su estructura y su aparato crítico. Y finalmente, analizando algunos argumentos que a consideración de su servidora pues han resultado trascendentales para el ejercicio práctico. Y bueno, en principio compartirles que desde hace ya algunos años he tenido el gusto, el honor y el privilegio de poder colaborar con el doctor Jesús Castañeda en diversas actividades académicas y realmente ha sido una experiencia bastante gratificante y enriquecedora. Y es que su inteligencia, su proactividad y su disciplina han llevado a consolidar proyectos muy interesantes siempre a un buen puerto. Pero más allá todavía de su formación académica, de su vasta experiencia profesional y, por supuesto, de las merecidas distinciones que le han acompañado, quisiera destacar algo que siempre le ha caracterizado y que no debe, por supuesto, pasar desapercibido, y es la humildad de su persona y su magnífico don de gentes. Esto, pues bueno, además quiero decirles que nunca deja de sorprendernos y en esta ocasión no fue la excepción con esta obra. La profundidad de sus vastos conocimientos, no solamente respecto de las ciencias exactas, sino también en la investigación, la educación, la pedagogía y, por supuesto, la lógica, le han permitido trascender y poder compartir con la comunidad jurídica una obra que, sin duda, será de gran utilidad para alumnos, docentes, abogados y operadores jurídicos. Por ello, quisiera destacar algunas consideraciones respecto de la metodología de construcción de esta obra. Hay que decir que es un texto de 58 páginas que se divide en 3 capítulos, el primero de ellos intitulado Lógica y Derecho, el segundo, Lógica con modalidades morales y jurídicas, y el tercero, la relación entre norma, moral y justicia. Asimismo, un total de 20 subtemas distribuido entre los anteriores. Consta de 18.099 palabras distribuidas en 579 párrafos. Su aparato crítico está sustentado en 38 obras de autores nacionales y extranjeros que se han referenciado a través de citas en formato APA. Asimismo, pues bueno, considerando una velocidad promedio de lectura, podría llevarnos aproximadamente de 2 a 3 horas leer la obra completa. Esto considerando si estamos familiarizados con el lenguaje propio de la materia. Pero les aseguro que serán las 3 horas mejor invertidas de su día. Y es que es una obra que combina planteamientos teórico-prácticos y también les garantizo que no se van a aburrir, porque son planteamientos tanto de la vida cotidiana como acercamientos a lo que es el ejercicio jurídico. Ese tiempo que de repente destinamos a la revisión de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y TikTok, lo podemos perfectamente invertir y les garantizo que les será de mucha mayor
utilidad y de ilustración. Y bueno, respecto de sus argumentos centrales, destacaré solamente algunos que a consideración de su servidora pues han llamado particularmente la atención. Y es que el recorrido que se hace en esta obra es muy metódico, es muy ordenado y es muy bien pensado. Entonces, no hay un punto de pierde con independencia de que se sea un lector asiduo a la materia o de que no lo sea. En un primer momento, el autor refiere a Leibniz como el precursor de la lógica deóntica, esta lógica formal que va a buscar explicitar esas relaciones válidas inferenciales entre enunciados normativos para efecto de poder identificar, pues básicamente las estructuras lógicas operantes en conceptos, juicios y razonamientos, que son actividades que en la vida diaria, pero más aún en el ámbito jurídico realizamos de manera regular, en todo tiempo y en todo momento. Desde el estar redactando alguna demanda hasta el hecho de emitir una sentencia e incluso el poder programar o diseñar una clase para presentar frente a grupos. Siempre estarán presentes estos tres elementos: conceptos, juicios y razonamientos. Asimismo, se analizan los modelos lógicos y, por supuesto, las propuestas de diversos autores que han destacado por sus aportaciones en esta materia, tales como García Maínez, von Wright, Klug, Puga, da Costa, Perelman, Kalinowski, solamente por mencionar algunos, porque como ya refería, el aparato crítico de esta obra pues está total y absolutamente robustecido con otros autores. Asimismo, bueno, posterior, una vez que ya se comienza a hacer el análisis de estos autores, el doctor Castañeda se da la tarea de ubicarnos en una pregunta que es clave y que es fundamento para esta materia. Y lo hace a través de Norberto Bobbio. Y es aquí cuando surge ese cuestionamiento de cuál es el lugar de la lógica en el razonamiento jurídico. Aquí distingue tres respuestas, una fluida, una limitativa y una negativa, y explica a detalle en qué consiste cada una de ellas. Llega inmediatamente Perelman a romper esta estructura tradicional, esta concepción de la relación entre lógica y derecho, y se desata un debate por demás interesante. Una vez que el autor ha establecido las bases de nuestra materia, entonces ya nos adentra a cuestiones un poquito más técnicas, como lo son las proposiciones normativas. Y dedica un apartado específico, bueno, dos partes, al análisis de la obra de Eduardo García Maínez, donde se va a revisar los principios de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Da paso a la teoría de los tres círculos y, bueno, aquí vamos a encontrar el positivismo jurídico, el realismo sociológico y el justnaturalismo. Una parte que sin duda todos agradecemos, doctor, es el capítulo relacionado con el lenguaje de la lógica deóntica. Y es que aquí se da el tiempo de explicar todas las variables, los conectivos lógicos, los operadores deónticos y los símbolos auxiliares. Todas esas figuritas que de repente vemos, que no sabemos cómo de dónde surgen o qué significan, se da el tiempo de explicar uno a uno su estructura, su funcionamiento, su significación, y esto pues facilita sin duda el entendimiento de nuestra materia. También encontramos, ya casi para finalizar la obra, la validez de las normas y el concepto de justicia, algo tan debatido entre los juristas desde tiempos antiguos y que en la actualidad no hemos podido lograr esa comunión conceptual. Es decir, seguimos teniendo criterios y posiciones, pues en ocasiones totalmente divergentes respecto de lo que realmente es la validez y el concepto de justicia. Y reserva una última parte, ya así como la cereza del pastel,
en relación con un debate, una discusión filosófica que surge entre el derecho, la moral y la lógica. Esta tríada controversial de todos los tiempos, partiendo de una base, de una idea en la que se afirma que este problema y que esta discusión pues surge directamente de la visión que utiliza en este caso el jurista respecto de la moral y respecto del derecho. Entonces estamos ante la presencia de esa relación necesaria, indispensable entre la moral por una parte y el derecho por la otra. La verdad es que en esta parte no quisiera como continuar el spoiler del libro. Me gustaría más invitarlos para que lean la obra y para que conozcan directamente de la fuente cuál es la conclusión a la que se llega en este debate. De verdad que se van a sorprender. Y bueno, ya, finalmente solo me resta destacar un aspecto muy importante de esta obra y es su versatilidad, porque sin duda su utilidad práctica, así como esta necesidad de conocer la materia, sabemos que entre las habilidades que debe desarrollar el abogado, el profesionista, quienes están acercados al ámbito jurídico, pues tiene que ver con la argumentación jurídica. Y esto cobra una mayor importancia cada día, no solamente en función de esa visión tradicional donde el mejor abogado era el que gritaba más o el que sabía más palabras rimbombantes. Ahora ya estamos en otro escenario jurídico donde sin duda lo que importa es dar contexto, dar coherencia, dar orden a nuestras ideas para poder transmitirlas. Quisiera sumar a todo esto que es un libro con un costo bien accesible, de verdad. Vale la pena el leerlo, el conocerlo, es una lectura obligada que por supuesto deben tener en su biblioteca digital. Y bueno, ahora sí ya finalmente, doctor, celebro y aplaudo por supuesto este magnífico trabajo que ha tenido a bien desarrollar. Sin duda la comunidad jurídica se congratula con esta aportación. Enhorabuena y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Tania Ábalos. Sus valiosos comentarios respecto a esta obra nos dejan un gran sabor de boca. Por aquí están preguntando en el chat que cómo se llama el libro. El libro tiene por título Introducción a la Lógica Jurídica y Sistemas Normativos, ¿sí? Bien, pues en este momento me complace y me honra presentar a nuestro segundo comentarista, el doctor Raimundo Morado. Voy a permitirme también leer parte de su currículum. Él es ganador de un Premio Nacional de Poesía a los 16 años. Estudió la licenciatura de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y maestrías en Computación y Filosofía por la Universidad de Indiana en Bloomington. Doctor en Filosofía por esta misma universidad. Ha recibido la distinción Premio Universidad Nacional UNAM en 1998 y el Premio Nacional de Lógica en 2017. Investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de más de 90 ensayos, artículos de investigación y discusión filosófica, capítulos y libros sobre lógica, filosofía de la lógica, educación y filosofía de las matemáticas. Ha sido profesor visitante e impartido cursos en universidades de Montclair y Granada en España, Victoria, Nueva Zelanda, Indiana, Estados Unidos, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Juárez del Estado de Durango, Instituto Federal Electoral en México, Universidad Andrés Bello en Venezuela, Salamanca, Sevilla, Granada, Santiago de Compostela, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Complutense y Autónoma de Madrid, en España, Universidades de Campinas y Santa Catarina en Brasil, Universidad de Teherán en Irán, Universidades de Wellington y Auckland en Nueva Zelanda y Kazajstán. Dictaminador para andamios, Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, ARETE, Crítica, Dianoia, Electronic Journal
of Analytic Philosophy, ergo, Innovación Educativa, Investigación Bibliotecológica, Journal of Philosophical Logic, Journal of the Interest Group in Pure and Applied Logics, Nouns, Parresía, Cuadripartita, Ratio, Revista Iberoamericana de Argumentación, Signos, the 16th Annual Conference of the Cognitive Science Society, Transaction on Internet Research y Journal of Philosophical Logic. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues ya Tania ya no me dejó casi nada que decir. Eso hace muy fácil mi labor y las partes más sustanciosas creo que otras personas podrán decir. Yo voy a hacer solamente una breve presentación, empezando por un agradecimiento al doctor Castañeda por la invitación para presentar su texto, en que ha ido reuniendo laboriosamente a lo largo de mucho tiempo materiales que pueden beneficiar a las personas que deseen acercarse al tema del razonamiento correcto sobre asuntos normativos. Yo he tenido la oportunidad de utilizar sus materiales en un curso de lógica deóntica y quisiera compartir con ustedes algunos de los beneficios que he notado al utilizar tal texto. En primer lugar, se le agradece ahorrarnos mucho del trabajo preliminar de recopilar información sobre cuáles son los desarrollos señeros en esta disciplina. Es bueno saber cuáles son sus hitos principales y tener una visión preliminar de lo que ellos pueden aportar. El doctor Castañeda nos da una visión panorámica e histórica que incluye autores como el gran precursor Leibniz o nuestro maestro y pionero mundial, el mexicano Eduardo García Maínez. Además, nos regala una perspectiva sistemática, es decir, nos señala qué lugar ocupan estas propuestas en el desarrollo del pensamiento sobre estos temas y compara diferentes propuestas para saber qué ganancia obtendríamos en utilizar una u otra. Eso es muy valioso, pues pone en diálogo a diferentes tradiciones en vez de solamente darnos una lista de sistemas y teorías como si sus desarrollos fueran completamente independientes. Se entiende mejor la evolución de una disciplina, así como los alcances y las motivaciones de cada tratamiento, cuando se les presenta en diálogo y contraste con otros intentos, tanto previos como contemporáneos. La lectura de las notas del doctor Castañeda es útil a la hora de enfrentar preguntas del tipo de ¿cómo tomamos una decisión? Nuestras decisiones individuales y colectivas son tomadas en parte por las directrices que norman nuestra conducta, solo en parte, por supuesto, pero esas directrices son afectadas por los valores que justifican tales normas. Y si me permiten el ejemplo un poco chusco, cuando en una fiesta organizamos una piñata, o cuando nos vamos a ir de Semana Santa, necesitamos normas para no lastimarnos mutuamente. Incluso de cuando en cuando nos enfrentamos a la necesidad de considerar si podemos mejorar algunas de esas normas, dependiendo de la situación. Por ejemplo, si los niños que asisten a la fiesta son todos menores de 6 años, entonces podemos relajar la regla de que deben tener los ojos vendados al tratar de golpear la piñata. No solamente facilitamos que puedan golpear la piñata a su tierna edad, sino que también ayudamos a prevenir algunos accidentes que son causados cuando un niño no puede ver qué está golpeando. El valor de la seguridad de los niños nos ayuda a mejorar las normas al organizar un evento público. Hay una especie de jurisprudencia preventiva que investiga las normas que rigen la conducta entre nosotros e igual que cuando tratamos con menores de edad, establece pautas para minimizar el riesgo de daño. Mucho de lo que hacemos en jurisprudencia es simplemente tratar de ser prudentes, tratar de ver
cómo podemos mejorar a futuro nuestras relaciones. El pasado está fijo, no lo podemos cambiar, pero el futuro, y si va a ser un futuro en compañía social, tiene que estar regulado. Tiene que haber una idea de cómo protegernos unos a los otros. Lo que estamos ilustrando puede extrapolarse a la regimentación de partes de la conducta entre agentes diversos. Necesitamos protegernos unos a los otros. Igual que las comunidades deben tratar de no envenenar los ríos de poblaciones corriente abajo. Igual que los países deben tratar de impedir que sus enfermos contagiosos viajen a otros países desprotegidos. Ponerme un cubrebocas o publicar los resultados de mis investigaciones sobre un virus son diferentes instanciaciones de nuestros valores, algunos plasmados en principios reales y otros en principios solamente ideales. Nuestras normas y valores merecen un estudio de sus relaciones inferenciales para que no contradigamos con nuestros valores a nuestras normas o con nuestras normas a nuestros valores. Castañeda nos da un atisbo de las verdades normativas que podemos demostrar en cada sistema, tanto si estamos tratando de describir la práctica real en la moral o la jurisprudencia, como si estamos tratando de obtener guías para ir construyendo mejores sistemas. Por ello, llega incluso a presentar combinaciones de mandatos reales, mandatos ideales y valores para clarificar nuestros presupuestos sobre sus interacciones. Desde las primeras páginas hasta las últimas, el texto nos da herramientas para pensar los límites del derecho. Hay quienes creen que una comunidad puede ordenar lo que quiera, en completa independencia de cualquier constreñimiento. La ley es arbitraria y absoluta, y nada puede coartar su alcance e imperio. Pero Castañeda nos presenta sistemas en los que, para pensar correctamente sobre nuestras obligaciones, debemos respetar, por ejemplo, la lógica. De acuerdo a von Wright, el padre de la lógica deóntica, lo escribe Castañeda, por razones de lógica deóntica, no puede ser obligatorio algo que es lógicamente imposible. Lo que en derecho a veces aparece como un principio metajurídico de impossibilium nulla obligatio, pues nada contradictorio puede ser obligatorio. De hecho, García Maínez, que mencionaba Tania, nos presenta el principio jurídico de contradicción. Dos normas de derecho contradictorias no pueden ser válidas ambas. O bien, toda norma jurídica de contenido contradictorio carece a fortiori de validez. O sistemas donde el razonamiento correcto exige no nada más que lo obligatorio sea lógico, sino que sea valioso. Una ley injusta no podría ser legítima. Por ejemplo, menciona el teorema 5 del sistema VD, valores y operadores deónticos, de Puga, Da Costa y Bernengo. Los estados de cosas recíprocamente indiferentes en cuanto a su valor constituyen obligaciones también equivalentes axiológicamente, tanto moralmente como jurídicamente. Entonces es una propuesta muy al corazón de lo que significa hacer un sistema jurídico. Y sobre todo, sistemas en que la ley es un freno para sí misma. Incluso si no estuviera limitada por la lógica o por los valores, tiene que estar limitada por ella misma. Nada puede ser obligatorio y prohibido al mismo tiempo. Por ejemplo, el segundo axioma de García Maínez es: ninguna conducta puede hallarse al propio tiempo jurídicamente prohibida y jurídicamente permitida. Obviamente, este es un principio que pone límites a cómo puede ser una jurisprudencia legítima, sin pretender que las jurisprudencias reales cumplan siempre con esos altos ideales. Desgraciadamente, a veces lo más que podemos hacer es decir: miren, esto sería lo correcto,
Ya como vivan ustedes, hijos míos, ojalá tengan mucha suerte, porque a diario traicionamos el ideal. Si les interesa, sin embargo, explorar qué criterios podrían encauzar nuestro pensamiento normativo, cuáles podrían ser las normas de la normatividad, lo que el doctor Castañeda ha recopilado es un buen punto de arranque. Se le agradece sinceramente el trabajo que nos ha ahorrado y la invitación que nos hace a explorar de la mano de grandes pensadores cómo organizar mejor, desde piñatas hasta comunidades internacionales regidas por normas sensatas y provechosas. Muchas gracias. Bueno, es tan afable recibir los valiosos comentarios que hace doctor Raimundo Morado. Muchas gracias, todo un agrado escucharlo. Bien, pues vamos a dar paso a nuestra tercera invitada y comentarista del día de hoy. Ella es la maestra María de Jesús García Ramírez. También voy a leer parte de su currículum. Ella es maestra en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, España, y la Universidad de Génova, Italia. Licenciada en Derecho y maestra en Derecho con especialidad en Derecho Procesal por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pasantía Mujeres en el Sistema Acusatorio y la Oralidad en San José, Costa Rica. Diplomada en Argumentación Jurídica y Derecho Electoral por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Diplomada en la Función Jurisdiccional por el Consejo de la Judicatura Federal. Ha sido docente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Latina de América, Universidad Internacional Jefferson, Universidad de Durango, Universidad La Salle y el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, Campus Morelia. Autora de más de 20 ensayos y publicaciones nacionales e internacionales. Ha sido magistrada presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Un honor que nos acompañe esta tarde, maestra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero quiero empezar agradeciendo a las instituciones organizadoras la invitación a participar en este evento, principalmente al maestro Alfredo Tapia Navarrete, director de la carrera de Derecho de la Universidad Latina de América, donde además tengo el privilegio de desempeñarme como docente, y presidente también, el maestro Tapia de AIMCO. Primero decirles que es un verdadero gusto compartir siempre un espacio, aunque en este caso sea de manera virtual, con profesionistas tan brillantes y tan destacados. Y sobre todo, yo diría, cuando se trata de la presentación de una obra, ¿no? Por ello me siento doblemente honrada de compartir esta mesa con los ponentes que han comentado la obra, con quienes nos han hecho favor de dar la bienvenida también. Y bueno, si el doctor Raimundo se quejaba de que ya la maestra Tania lo había dejado sin qué decir, yo creo que ya diré que muchas gracias, que ya la maestra Tania, es más, nos contó hasta las palabras de que consta el libro, ¿no? Entonces, que ha sido un placer. Bueno, trataré dentro de todo esto, dicen que los últimos serán los primeros, de esbozar algunas ideas muy generales respecto a la obra. Primero, les decía, para mí es de verdad un privilegio, pero sobre todo considerando que todo lo que conlleva la construcción de un libro, que si bien en este caso, como ya lo destacaba la maestra Tania, es un texto muy breve, que esto debe ser una cuestión todavía más atractiva para los lectores. Quiero yo iniciar felicitando sinceramente al autor de la obra, al doctor Jesús Castañeda,
Como ya decían, y para quienes no escucharon el nombre de la obra, es Introducción a la Lógica Jurídica. Y de manera que quiero, además de felicitar al doctor, pues felicitar al Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas por esta atinada publicación. Dicen por ahí que cuando se hace la presentación de una obra, es tal la relevancia porque, y yo coincido con esto, porque la labor del autor creo que no concluye con la publicación, ¿no?, de la obra. Sabemos todo lo que implica detrás. Quienes hemos tenido la fortuna de coadyuvar, de participar o incluso de poder publicar algún libro, sabemos todo lo que implica esa investigación exhaustiva, esos desvelos, esa de pronto, dijera un profesor que tuve, el profesor Tarufo, de pronto hacemos ideas y es muy fácil, ¿no?, cuando las tenemos en la cabeza, decir, no, planteo esta hipótesis y ya la resolví. Pero de pronto empezamos a arrastrar el lápiz y no corre. Entonces, algo no está bien. Y esto nos obliga todavía a investigar más. De modo que en el caso de la publicación de una obra, yo coincido que el autor no concluyó ahí. Es el primer paso, ¿no?, la publicación. Digamos que la consumación de todo ese trabajo que ha venido detrás. Sin embargo, dicen algunos, les decía que esto, la presentación, el autor todavía después de la publicación tiene que continuar con la labor de difusión, ¿no? La labor de difusión, ¿qué es lo que estamos haciendo el día de hoy aquí? Y me gustó mucho una analogía que se hace con el bautismo, ¿no? La presentación de un libro es como el bautismo. Cuando el padre acompaña a su hijo, bueno, el doctor creo que es padre muy joven, ¿verdad? Porque tiene varios hijos, según pude ver. Yo no tenía la fortuna de conocerlo personalmente, pero vi por ahí que ya tiene algunos hijos que por fortuna no le van a demandar el pago de alimentos, sino más bien buscamos que sea útil, ¿no?, a la comunidad jurídica y estudiantil en este caso. Entonces, se dice que esto es como el bautizo. El autor está acompañando a su libro como padre amoroso a su hijo en los primeros pasos. Y estamos aquí el día de hoy con esa finalidad. Ya han destacado muchísimas cuestiones importantes o bondades de la obra. La primera, ya lo decía la maestra Tania, es un texto de 58 páginas. Yo no llegué al extremo de contar las palabras, los párrafos, nada más le faltó las comas, los signos ortográficos, pero sin embargo lo platicaba con alguien que nos hace favor de acompañarnos aquí, que es un texto muy estructurado en un lenguaje muy claro, concreto y sencillo. De pronto, cuando estudiamos lógica o filosofía, nos encontramos unos textos tan extensos que de pronto hasta flojera da, ¿no? Tomar hasta nos pesa cargarlo. Este texto me parece a mí que tiene varias bondades. Una de ellas es la brevedad, la concisión, la claridad con que su autor reconstruye el pensamiento de varios autores, tanto nacionales como extranjeros, para llevarnos de la mano, paso a pasito, como dice la canción, ¿no? De un autor a otro desde el pensamiento que ya han referido la maestra Tania, el doctor Raimundo de Leibniz, como el precedente de la lógica deóntica hasta la discusión las distintas concepciones que se tienen del sistema jurídico del derecho, por ejemplo, de García Maínez, de Kelsen, cómo uno lo ve como un sistema coactivo, como el otro dice, no, para que el sistema jurídico sea válido, pues necesitamos que la ciudadanía a quien está dirigido pues cumpla con esas normas, ¿no? Nos hablaba la maestra Tania de los 3 círculos que se retoman a partir de la idea de García Maínez. Y bueno, como esto yo podría seguir enumerando una gran cantidad
de cualidades y de virtudes de esta obra, destacaría algo que mencionaban también ya los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra. El doctor Castañeda no se queda con la reconstrucción teórica del pensamiento de los autores tanto nacionales como extranjeros, sino que incluso nos va tratando de clarificar esas ideas, esas estructuras, todas esas construcciones teóricas a través de ejemplos. Me llamó sobre todo la atención los ejemplos que él pone de una universidad, que seguramente muchos conocemos acá, y me parece que esto, bueno, yo tengo la fortuna de impartir una clase de filosofía del derecho. Me parece que esto es un texto, una obra que será de mucha utilidad para los estudiantes y para los profesores, que de pronto no nos gusta o no estamos tan habituados a retomar las clases de lógica que tuvimos en la universidad y que quizá, bueno, algunos, ¿no? Porque en mis tiempos, hace muy poquititos años, había esa carrera de lógica, esa materia de lógica jurídica, pero como una optativa, ¿no? Y dijera, en este caso me adhiero a lo que dice Manuel Atienza, ¿no? De ese déficit que tenemos nosotros en cuanto al estudio de la lógica y a cuál lógica es la que nos puede ser útil para el análisis y la solución de los problemas del derecho. No sé cómo voy con el tiempo, pero les pido que me vayan diciendo. Me parece, maestra, ¿vamos bien? Vamos muy bien, todavía tiene bastante tiempo. Ok, excelente, perfectísimo. No me hubiera dicho esto, ¿eh? Bueno, me parece a mí que dentro de muchas de las cualidades que yo podría destacar, como ya he mencionado, de esta obra, es que nos permite acercar a los estudiantes a través de estos ejemplos prácticos que el doctor incluye en su obra. Por ahí no fui tan cuidadosa como la maestra Tania de anotar la página, pero me parece que esto es muy útil. De pronto nos encontramos nosotros en la carrera de Derecho con esa problemática, ¿no? Con esa deficiencia que tenemos, y me incluyo, en cuanto al razonamiento. ¿Cómo estructuramos nuestro razonamiento? Justamente yo discutía con algunos alumnos qué lógica nos sirve, qué lógica le sirve al derecho, ¿no? La lógica material, la lógica formal. El doctor Castañeda nos va llevando hacia esa, como su obra lo dice, ¿no? Hacia la introducción de la lógica jurídica. Y algo que además también quiero destacar, y bueno, ya el doctor me dirá si estoy equivocada, él nos hace un anuncio. Este es un primer trabajo al respecto, ¿no? Casi como esta historia continuará, ¿no? Esperemos, y yo así lo espero, que muy pronto el doctor nos esté presentando la segunda parte, porque como señala en su propio libro, este es un tema que no está acabado, y yo creo que seguiremos reflexionando y no lograremos concluir esta idea de la lógica. Y me llamó sobremanera la atención y me interesó, no les voy a dar la respuesta porque también, como decía la maestra Tania, retomando alguna idea de los cinéfilos, pues no quiero hacerles spoiler, y la idea es generarles la curiosidad para que adquieran este libro y encuentren ahí todas las respuestas a las dudas que tengan. Por ejemplo, ya la maestra señalaba alguna pregunta que se plantea desde el pensamiento de Norberto Bobbio, ¿no? Pero además, a mí me pareció muy interesante algo que se incluye en la obra sobre ese debate que se da a partir de las ideas de Perelman sobre cuál es la importancia del razonamiento en el derecho. También varias preguntas que se lanzan en este texto, como por ejemplo,
¿qué lógica? Hay lógica jurídica, se trata de una lógica autónoma, de una lógica especial, de una lógica aplicada. ¿De qué se trata? Muchas gracias, maestra. Si a alguien le interesa, insisto, conocer las respuestas a estas punzantes interrogantes, las van a encontrar ahí en el libro de manera muy, muy clara. Y sobre todo estamos nosotros en esta, decía o señala el autor de la obra, que a partir de las ideas de García Maínez, pues bueno, es la primera obra que tenemos sobre la lógica jurídica en lenguaje o en idioma español. Me parece que podemos encontrar una riqueza muy grande en esta obra. Yo los invito, como lo han hecho mis compañeros, a que la adquieran. Me decía el doctor que está en formato electrónico, y bueno, eso todavía facilita más, ¿no? En estos tiempos de confinamiento nos permite tener acceso al conocimiento de manera más clara, más rápida, y más segura. Entonces, yo la verdad quisiera decir muchísimas cosas, les soy honesta. Cuando empecé a leer el libro, lo imprimí, empecé a marcar con un marcatextos lo más importante. Al final terminé desistiendo porque en realidad me parece que es interesante de principio a fin, de modo que yo agradezco nuevamente al maestro Tapia, a las instituciones organizadoras, la invitación, un honor compartir este espacio con todos los comentaristas, y pues nuevamente reiterar mis sinceras felicitaciones al doctor Castañeda. Muchas felicidades y que vengan muchos hijos más. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Un placer escuchar tan valiosos comentarios, maestra María de Jesús. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos con nuestra cuarta participación de esta tarde, que estará a cargo del maestro Daniel Mora Ortega. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Administración Pública por la Universidad de Valle de México, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Latina de América, diplomado en Derecho Parlamentario por la Universidad Latina de América, diplomado en Negociación, Mediación y Solución de Conflictos por CIDE Universidad Nueva España. Ha sido jefe de la Unidad de Análisis de la Dirección de Comunicación Social del Registro Federal de Electores, director de Análisis y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán, secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Michoacán, subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Michoacán, director de Proyectos Jurídicos y Legislativos de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. Actualmente, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, AC. Un placer, maestro Daniel Mora. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hoy es un día muy honroso para mí. Como representante del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán, ser coorganizador de este evento, con otras distinguidas organizaciones e instituciones educativas. Como abogado, compartir esta mesa con tan distinguidos comentaristas que en mucho ya han explicado el valor de esta obra que estamos presentando. Y en lo personal, es muy honroso para mí haber recibido la invitación de mi amigo Jesús Castañeda para participar en esta presentación de su libro. Iniciaré explicando que desde su primera línea, Jesús Castañeda nos lleva a leer, analizar y reflexionar cada palabra. Dice el autor al iniciar su obra, dedicado a todos los que buscan la justicia, su comprensión y su ejercicio. En términos axiológicos, es de reconocer que el motor que le impulsa a escribir sea el de honrar a otras personas, pero no a cualquier persona, a los que buscan la justicia. Pero no se refiere a las personas que buscan la justicia, así llanamente dicho. Es además a los que buscan su comprensión, lo cual nos contextualiza en personas que dedican un esfuerzo intelectual
para conocer, identificar y comprender lo que es la justicia. Pero más aún, no solo es menester buscar y comprender la justicia, es también lograr su ejercicio, su cumplimiento, su aplicación, hacerla pasar del mundo de las ideas al mundo de las realidades humanas. Con ello, se conforma una trilogía de atributos, de ánimo, de capacidad y de acción que a nuestro parecer debieran ser característicos de todo operador jurídico. Y precisamente el doctor Castañeda en su obra aporta a todos los operadores jurídicos, aunque no solamente a ellos, las herramientas necesarias para que conozcamos, repasemos y actualicemos nuestros conceptos de la indisoluble y natural relación entre lógica y derecho, donde, como lo explica en su primer capítulo, donde precisamente cuestiona el lugar que tiene la lógica en el razonamiento jurídico, que no es menor. También nos presenta al insigne maestro mexicano Eduardo García Maínez, que interpretó con claridad los principios de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente respecto de las normas jurídicas. También el maestro Castañeda nos lleva a reconocer en García Maínez la teoría de los tres círculos que caracterizan la vigencia o validez de las normas, su eficacia y el valor de justicia que le debe acompañar. Por esta teoría, García Maínez fue reconocido a nivel mundial como un filósofo del derecho. No es menester señalar y recordar aquí, como lo señala bien Jesús Castañeda, que García Maínez decía que considerara un atributo de las normas que sea un derecho justo, derecho intrínsecamente válido, por sí solo, en sentido axiológico material, como la regulación bilateral justa en un momento y lugar. Lo justo. Lo anterior se pone de manifiesto, y así se realza en la obra, que aunque muchos científicos del derecho actual ya no reconocen ese valor, ese criterio para analizar las normas jurídicas, hoy más que nunca, todo operador jurídico no puede dejarlo de lado. En un segundo capítulo, por demás interesante, lo dedica a estudiar los sistemas formales a partir de la lógica deóntica, que recordando su raíz griega, quiere decir lo debido, lo necesario. Hoy nos debemos preguntar si las normas jurídicas existentes en nuestro país, en nuestro estado, en nuestros ayuntamientos, esa producción enorme normativa, realmente son lo debido, lo necesario. También el doctor nos explica, para poder arribar a ello, cómo son los sistemas deductivos, cómo adquieren el rango de formales, es decir, que sea completo, consistente, riguroso, y nos explica además sus condiciones operativas. En los numerales que comprenden este capítulo, no voy a enunciar todos, pero destacaré que se enuncian las normas precisamente deónticas. Y, a nuestro parecer, mediante un claro esfuerzo por sintetizar y explicar los conceptos, el doctor Castañeda nos presenta el lenguaje de la lógica deóntica y la forma de construirlo. Es bastante complicado, pero gracias a esta obra nos permite avanzar en su conocimiento. Y aquí debemos hacer una pregunta.
¿Por qué es necesario que un operador jurídico conozca estos lenguajes? Pensemos, por ejemplo, en un legislador que está pensando en una iniciativa de una nueva ley, en un juez que está resolviendo un complicado caso, en un abogado litigante que está construyendo un caso, una teoría del caso para defender ante tribunales. En todos ellos y enfrente de ellos se encuentra la tarea de conocer el sentido y, mediante este ejercicio lógico, encontrar la coherencia interna y externa de la norma o normas en cuestión. Y esta obra de Jesús Castañeda, puede ser una valiosa herramienta para ello. Para quienes hemos estado dentro de los órganos legislativos, puedo afirmar que es una práctica casi desconocida el usar la lógica en el uso y práctica legislativa, lo cual, entre otras cosas, explica en gran medida la existencia de lagunas, contradicciones y en ocasiones claros desaciertos en la producción normativa. Lo anterior nos explica el doctor Castañeda, ya fue expuesto por Bob Wright, al señalar que las implicaciones de la lógica deóntica en el derecho serían los principios de una legislación racional. Y eso es, por lo tanto, una fuente obligada de consulta para la tarea legislativa. En el tercer capítulo nos trae una interesante discusión sobre la legitimidad moral del derecho positivo, que hoy es debate obligado no solo en la academia, sino en la vida pública, en la política y en el ejercicio profesional, puesto que se ha puesto frecuentemente cuestionamiento si el derecho debe ser obedecido bajo una objeción moral. Concluyo diciendo que esta obra es un tema del derecho, de su filosofía, de la lógica, de derechos humanos, es decir, de la academia, de la judicatura, de la praxis, en conclusión, de todos. Por ello, hay que leer esta obra que hoy nos presenta el doctor Jesús Castañeda y el cual nuevamente agradezco mucho esta oportunidad de participar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Un placer, maestro Daniel Mora. Agradecemos sus valiosas aportaciones. Y ahora sí llega el tan esperado momento de escuchar al autor del libro, quien también es para mí todo un honor presentar al doctor Jesús Castañeda Rivera. Él es licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó estudios de posgrado en Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo y la Universidad Nueva España. Autor de libros y más de 60 artículos de investigación, docencia y divulgación sobre matemáticas, pedagogía y educación. Su trabajo académico más sobresaliente está ligado al cálculo de la robustez de funciones regulares sobre espacios vectoriales de dimensión finita en 2009 y la clasificación de los espacios duales afines numéricos en 2011. Sus notas de curso Modelos Infinitos y el Teorema de Löwenheim-Skolem en 2013 supera las 1,100 lecturas de acuerdo a la ResearchGate.net. Recientemente ha publicado el libro Introducción a las teorías de aprendizaje, Introducción a las teorías del aprendizaje, disponible en Google Play Books. Ha sido reconocido con el Premio Condecoración al Mérito por el H. Ayuntamiento de Morelia en 2006 y el Gobierno del Estado de Michoacán en 2005. Premio Mixbaal, otorgado por la Sociedad Matemática Mexicana y la Sociedad Mexicana de Computación Científica en 2009. Premio UNID a la Investigación 2011. Ha sido distinguido por el reconocimiento del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, plantel Cualcomán en 2017. Escuela Secundaria Constitución de 1917 en 2018, Municipio de Cherán en 2017 y la Universidad CEUMA en 2019.
El profesor Castañeda es fundador y director del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas. Adelante, doctor. Muchas gracias, pues muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer tener la oportunidad de estar esta tarde con ustedes y agradecer desde luego a todas las instituciones que han hecho posible esta presentación de estas notas. Desde luego deseo agradecer de manera muy especial a la maestra María de Jesús García Ramírez, a la maestra Tania Balocetina, al maestro Daniel Mora Ortega y al doctor Raimundo Morado Estrada. Muchas gracias por sus comentarios, que creo que han sido comentarios muy generosos sobre todo para estas notas, este texto que hemos pensado como un texto introductorio, como un texto elemental, como un texto que principalmente creo que puede tener la función de invitar y de motivar a leer otros textos, con un texto que seguramente tiene algunas limitaciones de su servidor, algunas limitaciones del autor, pero que esperamos que pueda ser motivación para que los lectores que puedan tener esta visión un poco más general de la relación que se establece entre la lógica y el derecho, puedan después revisar otras obras que tienen mucha mayor profundidad. Es un texto, como lo han comentado, un texto breve, pero la motivación principal de este texto creo que está en tratar de ligar estos dos campos de conocimiento que desde hace mucho tiempo han tenido esta relación con diferentes trabajos, como los trabajos de Leibniz y otros autores